¿Falta Bu- alguno? Sí, todavía falta que vuelva. Ahí tienen que haber vuelto todos. Ahí está. Ahí volvieron todos. Creo que no quedó Perfecto. ninguno. Bueno, eh, empezamos a pasar los grupos. Bueno, ya volvieron, tuvieron su tiempo. Nos vieron pasar por los grupos. Así que bueno, ahora el grupo, el caso 4 va a ser el primero que va a pasar y ya empezamos a ver quién más pasa después. No sé si alguien más quiere pasar después o elegimos nosotros. ¿El grupo 4 va a hacer alguna presentación? Sí, profe, no sé si nos podría permitir compartir. Sí, a poner compartir y ya te aceptamos nosotros acá. No sé quién de las dos tiene, pero sí. Y mande yo, profe. A ver, ¿te llegó Marcela? Permitir. Sí, sí, ahí está. Bueno. Recién llegó. Ahí se ve. Ahí está, bueno. Listo, cuando ustedes quieran pueden iniciar. Bienvenidos a Noticias al Día. Hoy vamos a analizar un caso de selección de un personal compuesto de administración. Entre los requisitos estaba el manejo de ERCE, el sistema de gestión y la disponibilidad horaria. Sin embargo, el gerente dio una indicación informal que no priorizó de no priorizar a personas mayores de 45 años. Por ende, un postulante de 52 años que cumplía con todos los requisitos técnicos fue descartado. Y ahora viene lo importante, vienen las preguntas. ¿Quiénes son responsables de lo ocurrido? Maca, ¿nos podrías informar qué encontramos en nuestra investigación? Bien, encontramos tres responsables. El primero, porque fue quien dio la indicación de utilizar la edad como criterio, aunque no fue un requisito relacionado con el puesto. El segundo lugar fue el técnico universitario, porque ejecutó la selección sin cuestionar tal indicación y sin documentar el verdadero motivo del descarte. Y por último, tenemos a recursos humanos, porque debería haber establecido criterios objetivos y supervisado el proceso desde el comienzo, desde el control. Entonces tenemos tres responsables, pero una sola decisión. Entonces, ¿no podemos decir que la responsabilidad únicamente fue del gerente? Exactamente. El problema es que hubo una indicación incorrecta. Por lo tanto, también es una falta de control y una falta de criterio profesional. Gracias, Wad. Cami, ahora vamos a pasar a uno de los puntos más importantes. ¿Qué criterios profesionales se pusieron en juego en este caso? Bueno, principalmente fue la igualdad de oportunidades y la no discriminación. La postulante cumplía con los requisitos técnicos, pero se priorizó a candidatos más jóvenes. Como también así se afectó la transparencia y la trazabilidad porque no quedó registrado de manera clara el verdadero motivo del descarte. Además, se descartó de lado la idoneidad técnica, por lo que las capacidades deberían de comprobarse y no suponerse por la edad. Entonces, ¿podríamos decir que ser joven significa necesariamente un manejo correcto de la tecnología? No, necesariamente no. La competencia debería de comprobarse mediante criterios objetivos o pruebas, no mediante suposiciones. Perfecto. Ahora tenemos la declaración del técnico involucrado que nos dice que yo solo cumplía con las indicaciones de mi supervisor. Guada, ¿esta explicación es suficiente para nosotros? No, esta frase no alcanza para justificar su actuación. Un técnico universitario no simplemente es un ejecutor de órdenes. Si recibe una indicación que puede generar un proceso discriminatorio, debe cuestionarla y pedir que los criterios sean formalizados y dejar documentadas las decisiones. Pero tengo entendido que fue su supervisor el que le dio la orden. ¿No tendría que haber obedecido?
La subordinación laboral no significa obediencia ciega. La formación profesional también implica tener criterio y responsabilidad sobre las tareas que se realizan. Gracias, Guada. Ahora, si nosotros hubiéramos sido el equipo responsable de este proceso, ¿qué tendría que haber hecho el técnico para que sea un manejo correcto? Primero, pedir que los criterios fueran formalizados por recursos humanos. Segundo, solicitar que se aclarara qué significa realmente perfil joven. Tercero, advertir que utilizar un rango de edad podía generar un sesgo. Y finalmente, exigir que los motivos de descarte quedaran documentados. Gracias. Entonces, podríamos decir que no estaba de acuerdo el técnico en este caso. Sí, pero debe hacerlo profesionalmente, con fundamentos y proponiendo una alternativa. Perfecto. Una vez detectado el problema, que es importantísimo, también necesitamos encontrar una solución. ¿Qué propone nuestro equipo en esta situación? Bueno, nuestra propuesta tiene 4 medidas. La primera, que es la que se está utilizando últimamente, que es el currículum ciego, en la cual no considera edad, foto ni fecha de nacimiento en la primera etapa. Segundo, tenemos otra medida que sería el puntaje objetivo, que es asignar valores según experiencias y requisitos concretos del puesto. La tercera sería la prueba técnica, que es comprobar realmente los conocimientos de Excel y del sistema que se solicita. Y como última medida es la justificación, el por qué se descarta a cada candidato. Y también tener en cuenta que es importante que recursos humanos debería de supervisar todo el proceso. Gracias, chicas. Después de analizar este caso, nuestro equipo tiene como conclusión que la responsabilidad siempre, la igualdad para todos y los criterios objetivos siempre, porque un profesional no solo cumple órdenes, también También analiza su analiza sus consecuencia. consecuencias, actúa con ética y propone soluciones. Cumplir una orden no significa dejar de ser profesional. Esto fue todo por el Noticiero al Día. Muchas gracias por acompañarnos y lo esperamos en la próxima transmisión. Bueno, me encantó. La verdad que, bueno, después vamos a hacer, como dijimos, una vez que se presenten los 4 grupos, vamos a hacer un debate de cada uno de los temas. Anaí, no sé a qué otro alumno a qué otro grupo vas a habilitar. Si alguno pide. Em, no sé si alguien quiere pasar a ¿Eh? continuación o Nosotros podemos seguir sí, Sí, ¿qué grupo, grupos son? en el caso uno, en grupo uno. Sí. perfecto. Me piden y a mí me sale acá la autorización. Sí, profe, tenemos un PowerPoint para compartir. No Ajá. sé cómo lo hacemos, cómo lo compartimos, Ponés compartir y a mí me tiene que salir acá en la pantalla una autorización. porque me salen acá, bueno, no me sale en inglés, digamos, no me sale en castellano como compartir. No Ahí sé tiene que tener un si. cuadrito con una flechita para arriba. Ah, sí, acá está, Ahí, así. acá está. Bueno, Si querés, podés ponerle directamente para que se vea toda la pantalla. Eso también lo van viendo. eso lo pongo yo entonces. Sí, Claro, sí. eso, claro, pues no, Ahí no está, intervenimos en tu pantalla. ahí está, Cuando perfecto. ustedes Bueno, quieran. ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Raúl Aguirre, formo parte del grupo uno. Bueno, junto a Virginia González, Solana Ladguonza, Ángeles Egea, Tomás Fernández, ¿sí? Bueno, nos tocó eh, analizar el caso de proveedores que reclamaban transferencias que figuraban como pagadas en un organismo público, ¿sí? No sé si leo el caso, no sé cómo les parece, digamos, cosa de que nos interioricemos. El caso, bueno, contaba que
tres proveedores de un organismo provincial comenzaron a reclamar pagos que según el sistema interno ya habían sido procesados. En el registro administrativo contaban la fecha de emisión, el número de orden de pago, el importe correspondiente y el estado transferido. Sin embargo, los proveedores aseguraban que el dinero nunca había ingresado a sus cuentas bancarias. El primer reclamo fue considerado una posible demora bancaria, dice. Cuando apareció el segundo caso, desde el área administrativa realizaron una consulta informal al sector de sistemas. La respuesta fue que no habían detectado inconvenientes generales en el funcionamiento del programa. Recién cuando el tercer proveedor presentó el mismo reclamo, la responsable administrativa solicitó comparar tres elementos: la orden de pago aprobada, el archivo enviado al banco y el extracto de la cuenta bancaria del organismo. En esa comparación apareció una diferencia. En determinadas operaciones, el archivo enviado al banco contenía el número de cuenta de destino diferente del consignado en el documento original del proveedor. El importe, el nombre del proveedor no había sido modificado. Al revisar la carpeta digital compartida por el equipo, además se encontraron dos versiones de algunos archivos que se lo identificaron con el nombre habitual y otra denominada Final 2. Uno de los integrantes del equipo administrativo contable era quien preparaba los archivos bancarios a partir de las órdenes de pago previamente autorizadas. Entre sus tareas también se encontraba actualizar los datos bancarios cuando un proveedor comunicaba un cambio de cuenta. La jefatura autorizaba el monto total correspondiente a cada lote de pago, pero no realizaba una comparación individual entre los CBU consignados y el de en las órdenes de pago y aquellos incluidos finalmente en el archivo bancario. Al extender la revisión a los 6 meses anteriores, aparecieron 8 operaciones con características similares. En 4 casos, los proveedores habían recibido finalmente el dinero algunos días después. Sin embargo, 2 de esos pagos habían sido realizados desde una cuenta bancaria personal y desde la cuenta oficial y no desde la cuenta oficial del organismo. Cuando se consulta al integrante del equipo sobre la situación, explicó que en varias oportunidades proveedores habían comunicado telefónicamente cambio de CBU y que habían actualizado directamente los datos para evitar retraso. Respecto de las transferencias realizadas desde una cuenta personal, manifestó que habían intentado resolver rápidamente reclamos de proveedores mientras que aclaraban problemas administrativos. La responsable del área señaló que en el procedimiento funcionaba de esa manera hacía años y que debido a la cantidad de operaciones procesadas diariamente resultaba imposible controlar manualmente todos los datos. El área de sistema informó posteriormente que los archivos bancarios podían ser modificados luego de ser generados y antes de ser cargados al banco, sin que el sistema registrara automáticamente quién había realizado la modificación. El organismo decidió suspender temporalmente algunos accesos al sistema e iniciar una revisión interna. Todavía debía establecerse qué había sucedido, qué controles habían fallado y qué responsabilidades correspondían a cada una de las personas y áreas involucradas. Bueno, este es el caso debatido, en un caso en el que vemos fraude interno y fallas críticas de control, ¿no? Lo que se requeriría, digamos, es tratar de implementar una estricta segregación de tareas, digitalizar la conciliación de orden de pago contra archivo bancario y establecer auditoría del sistema para evitar la modificación de archivos. ¿Sí? Esa es una consigna grupal, bueno, en el que no sé si mis compañeros quieren agregar algo más. Sí, bueno, para analizar la responsabilidad en este caso, en nuestro grupo decidió no buscar un único culpable, sino realizar un análisis sistemático y entendemos que la falla en una organización pública no ocurren de manera aislada.
por lo tanto dividimos las responsabilidades. En principio, nos enfocamos en la actualidad, en la actuación del integrante del equipo administrativo. Sus hechos, como dijo mi compañero, fueron claros, modificados los CBU de forma directa y a partir de simple llamada. Y ante reclamo de varios proveedores, realizó dos transferencias de su cuenta personal. Como dijo mi compañero, su rol específicamente era auxiliar el manejo de cuenta corriente de proveedores y administrar la documentación. Al actuar sin un soporte documental por escrito y verificado, vulneró los principios profesionales de prudencia y legalidad. Y además utilizó su cuenta personal para mandarle o realizarle transferencia a los proveedores. El técnico no debe obedecer ciegamente ni buscar la rapidez a costa de la informalidad. Su deber es actuar con límite claro y autonomía responsable. Como segundo lugar, nos encontramos a la responsabilidad de la jefatura. Sus hechos imputables consisten en autorizar los lotes de transferencia fijándose únicamente en los montos global, omitiendo un control cruzado individual, e individual de los CBU, y haber demorado hasta el tercer reclamo para iniciar un cruce formal. La jefatura pretendió justificar esto bajo argumento común en la administración, como diciendo que por la gran cantidad de operaciones diarias y que siempre se hizo así de esa manera. Y por último, analizamos la responsabilidad de la organización, representada por la área de sistema y control interno. El hecho concreto es que el software del organismo permitía editar manualmente los archivos de pago ya cerrado antes de subirse al banco, sin emitir ningún registro sobre quién realizaba esos cambios. Nosotros teníamos una tercera pregunta aquí que decía cuáles eran los valores que estaban vinculados con la actuación profesional que se consideraban comprometidos aquí. Teníamos en primer lugar, o sea, desde la perspectiva de la actuación de un técnico universitario en administración, la gestión de fondos públicos a nosotros nos exige que el cumplimiento estricto de los principios éticos y profesionales. En este caso, se encuentran gravemente comprometidos tres valores, que en primer lugar estaría la transparencia y la trazabilidad administrativa, que en este principio se exige que cada acto, documento y movimiento de fondos públicos sea claro, también sea verificable y deje un rastro que sea inequívoco y que permita una auditoría después. Aquí se vulneró ese principio porque había la existencia de dos versiones de archivos en la carpeta compartida, que era una tradicional y una que se llamaba Final 2. Y también se confirmó que el sistema permitía modificar los archivos antes de ser enviados al banco sin registrar quién realizaba los cambios. Y esta falta de control o registro informático destruyen lo que sería la posibilidad de verificar la autenticidad de las operaciones. Después tenemos otro principio vulnerado que sería la legalidad y la formalidad de los procedimientos, que la administración pública se rige estrictamente por normas escritas y los funcionarios y también los empleados no pueden actuar según su propio criterio o su costumbre, entre comillas, sino que es bajo procesos formales que regularicen, que resguarden el patrimonio estatal. Disculpe. Eh, Esto se da porque el integrante del equipo administrativo realizó pagos a proveedores desde su cuenta bancaria personal, como dijo mi compañero, y modificó datos como la CBU basándose en llamadas, que estas son cosas informales, y dio un argumento que era para evitar retrasos o resolver rápidamente. Y en la gestión profesional, la eficiencia nunca puede estar por encima de la legalidad. No se puede omitir formularios ni mezclar el dinero público con cuentas privadas, ya que eso es una falta
gravísima. Después tenemos el tercer valor, que sería la responsabilidad y la diligencia profesional, que este implica que que cada integrante de la organización tiene que asumir con rigurosidad las funciones que se le asignaron y tienen que rendir cuentas de sus decisiones y vigilar activamente los recursos que se pusieron a su cargo. Esto se da porque la jefatura del área autorizaba los montos totales de los lotes de pago sin realizar controles y se basaban en la justificación de que era por la cantidad de operaciones y esto resultaba imposible controlar manualmente. Y al delegar este control al operador, la jefatura estaba renunciando a su deber de supervisión. Bueno, con respecto a lo que es el problema central, ¿sí? Lo que determinamos, bueno, es la vulnerabilidad crítica en el control interno del circuito de pago del organismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se hacían sin ningún tipo de trazabilidad, ¿sí? Se, no existían controles muy estrictos, ¿sí? Entonces el sistema, bueno, se lo podía modificar sin ningún tipo de supervisión, digamos. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que vemos en los hechos comprobados? Bueno, alteración de datos, ¿sí? Los archivos enviados al banco contenían CBU de destinos diferentes a los aprobados en las órdenes de pago originales, manteniendo idénticos los montos y nombres de los proveedores, ¿sí? Pero se cambiaba justamente el CBU en donde se recibía el dinero. La duplicidad de archivos, existencia de versiones paralelas de archivos de pago en la carpeta digital compartida, vulnerabilidad informática, donde el sistema permite modificar los archivos bancarios generados antes de su carga en la plataforma del banco, sin dejar un registro sobre quién realizó el cambio. Concentración de funciones y falta de supervisión, ¿ve? El mismo agente administrativo preparaba los archivos bancarios, modificaba la CBU. La jefatura aprobaba lotes cerrados sin verificación de forma individual, si coincidía o no entre la orden de pago y el archivo de transferencia. Procedimiento informal, ¿sí? La actualización del CBU se realizaba mediante llamadas telefónicas sin dejar documentación de respaldo ni firma de autorización y quiebre de canales oficiales, ¿no? Si un empleado administrativo realizó pago a proveedores utilizando su cuenta bancaria personal, una práctica estrictamente prohibida en la administración pública. ¿Sí? Y bueno, creemos, bueno, con respecto a los que son efectos que todavía debería investigarse, bueno, la titularidad de las cuentas de destino. Es urgente determinar legalmente a quién pertenecen los CBU modificados, hacia dónde se desvió el dinero originalmente, rastreo del dinero en las cuentas personales, investigar el origen de los fondos de la cuenta personal del empleado administrativo. Se deberá constatar si esos fondos provenían de desvíos previos, análisis forense digital, revisar los metadatos de los archivos final 2 para identificar técnicamente qué usuario o computadora realizó las alteraciones, ¿sí? Alcance total del daño patrimonial, extender la auditoría hacia atrás, más de 6 meses, para verificar si existen más transferencias adulteradas que no hayan sido detectadas porque los proveedores no reclamaron. Y el grado de complicidad o negligencia, determinar si el empleado actuó en solitario o si existió connivencia por falla de supervisión de la jefatura o del área de sistema. Como Bueno, para ir ahora, finalizando el tema, porque, nosotros como futuros técnicos deberíamos haber actuado de una manera diferente a la que se actuó claramente. Deberíamos haber verificado cuidadosamente con la documentación, comparando las órdenes de pago, los datos originales del proveedor y los archivos enviados al banco. No hubiéramos modificado ni ocultado ninguna información por cuenta propia como se realizó
en este caso, que se pagaron con cuentas propias los pozos que hubo de los proveedores y que cambiaron de forma irregular los CBUs. También deberíamos haber informado inmediatamente al responsable correspondiente todas las diferencias detectadas que se fueron transcurriendo en el tiempo. El técnico debe actuar dentro de sus funciones, debe informar las irregularidades y respetar todos los procedimientos que se fueron dando y a los niveles de autorización. Como para evitar los mismos problemas en un futuro, nosotros recurrimos a dos medidas para las posterioridades, que una sería establecer un doble control de los datos bancarios. Antes de enviar cualquier archivo al banco, una segunda persona o un segundo responsable debería comparar el CBU del archivo con el CBU que figura en la documentación autorizada del proveedor. Como dijeron mis compañeros, deberíamos haber actuado de forma conjunta con otras personas para poder no solamente actuar por sí solos, sino de una manera grupal. También para el futuro deberíamos registrar y controlar todas las modificaciones. El sistema debería dejar registrado quién realizó cada modificación, cuándo la realizó y qué dato fue cambiando, para saber dónde estaba el error, cuáles fueron eh, todo lo que no se pudo realizar en su momento. Además, los cambios del CBU deberían haberse realizado únicamente por un procedimiento formal y con documentación que respalde la solicitud del proveedor. Estas medidas al futuro deberían detectar errores, también conocer quién realizó cada acción y reducir considerablemente el riesgo de las irregularidades. Hasta ahí tenemos, profe. Bueno, para nosotros el principal aprendizaje profesional que nos dejó este caso es que la falta de los controles estrictos y la flexibilidad informal de los procesos administrativos no son simples descuidos, sino que son fallas estructurales que habilitan un fraude y que nuestro rol como profesionales exige una rigurosidad, una trazabilidad y separación de funciones en todo momento. Y también la importancia de actuar con responsabilidad, transparencia y respetando los procedimientos y los controles sin tomar decisiones que excedan nuestras funciones como técnicos en contabilidad. Perfecto, muy bien. Bueno, después vamos a debatir todos los casos y vamos a dar las devoluciones entre todos, no solamente las profesoras, sino entre todos, a cada uno de los casos y vamos a hablar de la forma de aprender entre todos. Si quieres, ya Raúl lo puede sacar a la presentación. Así el grupo, vamos a ir al grupo, nos queda el 2 y el 3. ¿Quién quiere? ¿Grupo 2 o 3? Profe, grupo 3 podría ser. Dale, grupo 3. Tenés que dejar de compartir, así vamos, nos vemos de vuelta en la sala y pueden compartir el grupo 3. ¿Podés, Raúl? Te tiene que salir un letrerito que dice no. Ahí está, perfecto. No, 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 estás compartiendo. A ver, bueno, Ahí está Marcela, sí. listo, 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 listo. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañero. Nosotros somos el grupo que nos tocó el caso número 3. Somos Noelia, Verónica, Mabel, Franco y yo, Ariel. Hemos trabajado dentro de la fundamentación general eh, porque se hemos guiado del material teórico de la filmina de la página 10 de la actividad número 2. Y nos tocó a nosotros analizar la siguiente frase. Si la documentación ya fue aprobada por un superior, el técnico solo debe registrarla y dentro del grupo nosotros pusimos una posición que estamos de desacuerdo a esa afirmación o esa frase. ¿Por qué? Porque creemos que el técnico tiene un rol de analizar, una capacidad de analizar, una capacidad de aplicar controles que son mínimos para poder resguardar una trazabilidad. Recordemos que la trazabilidad vendría a ser seguir el documento en las diferentes etapas. También somos conscientes que dentro de la organización hay una estructura jerárquica donde tenemos mandos altos, superiores, donde estamos técnicos,
pero también somos conscientes que el técnico no es un ejecutor a ciegas. También somos conscientes de que los superiores se pueden cometer fallos que van a desencadenar, que serían falencias, así que por eso la posición del grupo estuvo de desacuerdo a la afirmación que mencioné anteriormente, que decía que la documentación ya fue aprobada por un superior, el técnico solamente debe registrarla. Esto también está vinculado a los principios y valores que son integrados dentro de la profesión. Sería la siguiente filmina, profe. Eh, Sabemos que los técnicos tienen principios y valores que son morales, éticos, profesionales, y que suele ser suprimido bajo una orden que suele ser jerárquica sobre algún mando alto hacia lo que serían los técnicos. Hablamos de buena fe. Cuando hablamos de buena fe decimos que es implicar honestidad a la hora de armar algunos legajos, documentos, eh, armar legajos de documentos, o no alterar hechos para un posterior organismo de control, como el ARCA. Después también hablamos de la responsabilidad. En nuestros casos, debemos actuar profesionalmente de forma rigurosa, esa forma rigurosa, y también tenemos que cargar o tenemos que verificar los datos de una forma preventiva para evitar que los documentos se repitan, como facturas en nuestros casos, que estos documentos tengan diferentes fechas, anomalías en sí, ¿no? Y por último, tenemos un principio o un valor que sería la legalidad. Muchas empresas suelen utilizar lo que serían sistemas de gestión, sistemas contables. Esta información debe ser real o ir acorde a la realidad para que podamos evitar desperfecto contra el patrimonio o una mala reputación ante terceros, que es fundamental para la organización, ¿no? Eh, y bueno, y también para algún organismo de control, por ejemplo, ARCA, o también se da organismo de control de auditoría de una empresa tercerista, entre otros. Disculpe, profe, me había olvidado de prender el micrófono. Seguía yo. Delimitación clara de la responsabilidad y alcance. Bueno, aquí es fundamental reconocer la responsabilidad que tiene el técnico y el límite que tiene, lo que no debe hacer y lo que sí debe hacer. Lo que no debe hacer, no le corresponde auditar la empresa, ni juzgar la procedencia del beneficio impositivo, ni asumir la figura de investigar de fraudes. Es decir, que no tiene que investigar a la empresa ni decidir si un beneficio impositivo le corresponde o no. Pero sí debe hacer, lo que debe hacer es actuar como el primer filtro de calidad documental, cargar, fraguar información extemporánea sin comunicar las inconsistencias, lo convierte en cómplice fundamental de posibles juicios, multas o infracciones operativas. Y en el caso de encontrar que el documento o información no coincida, tiene que comunicar esas inconsistencias. Protocolo de actuación propuesto por nuestro equipo. Ante la afirmación de cargala y después vemos el respaldo, los pasos que tendría que seguir el técnico son los siguientes. Primero, tiene que detener la carga de la documentación, identificar las irregularidades y la falta de documentación. Segundo, tiene que solicitar formalmente a las distintas áreas la documentación faltante y pedir aclaraciones. Tercero, tiene que guardar en formato digital y físico los hallazgos encontrados y el intercambio de mensajes para contar con un respaldo ante una auditoría externa. Como cuarto paso, tiene que reportar formalmente al superior directo y si éste persiste con que se tienen que cargar la documentación, la situación ya escala a un nivel jerárquico mayor.
ya sea a gerencia general o a la auditoría interna de la empresa. En cuanto a la conclusión del grupo, decimos, la firma de un superior valida una autorización comercial, pero no reemplaza el control formal y la ética del proceso administrativo. Registrar a ciegas degrada la función técnica y expone a la organización a severas sanciones. Nuestro compromiso como profesionales es aportar rigor, transparencia y veracidad en cada dato que procesamos. Es decir, que ante la firma demuestra que una persona con autoridad aprobó el trámite o documento, pero esa aprobación no significa que los demás integrantes deban aceptar la información sin revisarla. Cada persona debe cumplir con los controles que corresponden a su función y actuar de manera responsable. Cuando decimos registrar a ciegas degrada la función técnica, significa que un profesional no debería limitarse a cargar o registrar información mecánicamente, sin verificar si existen errores o inconsistencias. Su conocimiento técnico justamente aporta valor al proceso y expone a la organización a severas sanciones. Decimos que si se registra información incorrecta o irregular sin advertirla, pueden generarse problemas administrativos, legales o económicos para la organización. Nuestro compromiso como profesionales es aportar rigor, transparencia y veracidad. Esto implica trabajar con responsabilidad, informar cualquier inconsistencia y asegurarse de que los datos que se procesan sean confiables. Es decir, que ante la firma del superior no nos exime de nuestra responsabilidad. Si encontramos una inconsistencia, debemos verificarla y comunicarla por los canales correspondientes, porque nuestra función no es registrar información de manera automática, sino trabajar con responsabilidad, transparencia y precisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, dejamos de presentar este grupo, así pasamos ya al grupo 2. Grupo 2, ¿quién va a presentar? Buenas tardes, profe. Ahí pongo para compartir, disculpe. Perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Mesanza, somos el grupo 2, mis compañeros que están conmigo son Pamela Tarque, Luciana Martínez, Lautaro Herrera y Hernán Cardoso. A nosotros nos tocó el caso 2 y antes de entrar en el análisis del caso voy a hacer una breve explicación de lo que se trataba este caso. Se trata de una clínica que realizaba evaluaciones para otorgar licencias profesionales. Y durante el reemplazo de una empleada administrativa se descubrió que habían certificados que eran emitidos sin turnos ni evaluaciones reales. Por otro lado, se detectó también que empleados compartían usuarios y contraseñas. Y tampoco existían controles periódicos que permitieran cruzar los certificados con los turnos y con los cobros. A partir de esta breve explicación, nosotros vamos a empezar a responder las preguntas del cuestionario que nos hicieron. En un primer lado, nos preguntaba si se trataba de una situación en particular o si eran varias relacionadas entre sí. La conclusión a la que nosotros llegamos es que hay un problema central, pero también otros problemas que están relacionados entre sí y se potenciaban. Entre ellos estaban la emisión de certificados sin respaldo,
Es decir, no tenían documentación, no existían evaluaciones reales, ni tampoco se correspondían a pagos, ya sean a la institución o a los profesionales que lo emitían. Por otro lado, la falta de control interno, y lo cual fomentaba a que sucedieran estas situaciones. Porque también se detectó el pago de certificado desde billeteras virtuales hacia cuentas de particulares. Y por último, bueno, la existencia de estos certificados que no tenían un respaldo cierto. A continuación, mi compañero Lautaro va a presentar la respuesta número 2. Bien, la pregunta número 2 es si quiénes tenían responsabilidad y por qué. Con el grupo concluimos que no era una responsabilidad a una única persona, dado que cada uno tiene una responsabilidad según el rol que ocupa dentro de la organización. La empleada administrativa, como estaba encargada de cargar datos de los certificados y demás, tiene un rol atribuido a su función. Sin embargo, también tanto los profesionales evaluadores que se encargaban de autorizar dicho certificado debían constatar que se corresponda la evaluación con el certificado. También hay responsabilidad en el equipo que compartía tanto las claves como los usuarios, que debían ser de uso individual, pero que se justificaban en el uso compartido diciendo que al esperar cada uno su usuario, hacía una pérdida más grande de tiempo para todos. Y obviamente, como dice mi compañera, la administración y la supervisión de un área específica encargada de dichos controles, tanto del control interno como de los sistemas utilizados para cargar dicho certificado, no lo hacían de manera periódica, lo cual habilitaba que sucediera esta situación dentro de la organización. Ahora mi compañero Hernán va a encargarse de responder la pregunta número 3. Gracias, Lautaro. Bueno, continúo con la pregunta número 3, y nos habla de los principios o valores profesionales que se vieron comprometidos. El grupo consideramos que son tres valores principalmente, que lo de la responsabilidad, la legalidad y la confidencialidad. Respecto a la responsabilidad, bueno, es compartida, se nota que la clínica no realizaba, como dijo Lautaro, controles periódicos. También la responsabilidad de los operarios, o sea, los empleados que usaban claves, las compartían, la usaban fuera de horario. Y la confidencialidad que hace a la seguridad. El sistema se vio vulnerado ya que, como decía, se prestaban las claves entre ellos, no daban parte de esta situación a sus superiores, lo que hace que el técnico, al querer documentar todo este sistema que se vio vulnerado, se le imposibilitaba ya que no se puede establecer en qué horario y quién había ingresado. Lo que nos lleva a la legalidad. Se ve vulnerada ya que nos hace presentar una situación ilegítima, que nos lleva, bueno, quizá una parte legal, y a donde ya no tenemos que llegar y elevar juicio de valor. El técnico lo único que se limita es a realizar un informe detallado, conciso y elevado a un superior. Y bueno, se llevará a la gerencia de la clínica y quien evaluará si le dará intervención asesoría letrada o contratar a un abogado particular en lo laboral. Continúo con mi compañera Luciana. La siguiente pregunta. No, disculpa, seguía yo. Gracias, Ah, Hernán. disculpa. Bueno, la actuación del técnico. Como técnicos tenemos aptitudes suficientes para poder reconocer alguna actividad irregular en la organización. Si, por ejemplo, yo llegase a detectar algún certificado sin documentación respaldatoria, procedería de la siguiente forma. Primero, verificaría los hechos y los sucesos, por ejemplo, por medio de alguna conciliación entre los turnos otorgados y los certificados emitidos.
Si encontrase alguna actividad anómala, preservaría la documentación como medio de prueba o evidencia para luego comunicarle y presentar esta documentación a quien le correspondiese tomar las decisiones, que podría ser el encargado del sector o también quien realice la auditoría interna. Ahora prosigue la compañera Luciana. Bueno, a partir de esta situación vamos a intentar establecer dos acciones concretas para evitar que se repita. Por un lado, establecer accesos que sean individuales e intransferibles, es decir, que cada empleado tenga su propio usuario y contraseña con una autenticación segura. La idea también es involucrarnos justamente con esta cultura organizacional, ya que dentro de ella estaba esta práctica que tenían de compartir las contraseñas, entonces intentar eliminar esta práctica aún incluso en situaciones en las cuales hayan urgencias operativas. Y por otro lado, establecer un control periódico, tal como lo reconoció la clínica en su momento, que no existían estos controles, por lo cual es una de nuestras medidas a implementar, que sería un control automático que cruce, por un lado, los turnos, por otro lado, las consultas, los cobros por los diferentes medios de pago, los recibos y, por último, los certificados médicos. Es así que a partir de este control que se puede realizar, no solo nos va a permitir como un control posterior, sino que también nos van a empezar a determinar pautas para lo que una de nuestras compañeras comentaba que puede formar parte de una base para eh, poder dibujar o diseñar un cursograma que explaye cómo son las actividades de esta clínica, las responsabilidades que tendría cada sector y así poder llegar a una eficiencia operativa. Bueno, este caso, como conclusión final, digamos, no puede explicarse solo por la conducta de una persona. Si bien puede existir una actuación individual incorrecta, la propia organización generó las condiciones que hicieron posible al permitir y saber que se compartían contraseñas, que era una práctica conocida y tolerada. Tampoco existían controles periódicos que relacionaran turnos, prestaciones con los certificados y los cobros. Como técnicos, la actuación correcta ante estas irregularidades es verificar la documentación respaldatoria, preservar la evidencia sin alterarla, comunicar el hallazgo, así de esta manera se evitan decisiones apresuradas. Y para sumar lo que dice mi compañera, bueno, el descontrol que había interno de la clínica es notorio porque se saltó por la licencia que se toma una empleada, si no la organización no hubiese detectado, bueno, las anomalías y las falencias que mis compañeros ya dieron a conocer. Perfecto, muchísimas gracias. Pueden dejar de compartir. Primero voy a hacer una devolución, ahí se lo paso a la profe Anaí. La verdad que ustedes mismos han podido observar que los 4 grupos, a pesar de que somos de la misma materia, cada grupo se comportó de formas distintas, ni mejores ni peores, distintas. Cada grupo presentó de una forma con una presentación de acuerdo a las características del grupo y se pudo desenvolver de distintas formas mientras que han estado haciendo la presentación. No han podido observar todos. Me gustó mucho los 4 grupos, es la primera vez que lo hacemos. Ya van a ver que a lo largo del cursado, con distintas actividades, uno se va desenvolviendo un poco mejor. Siempre le pedimos esa cuestión de análisis y de profundidad, obviamente, en cada uno de los casos. Esta, al ser la primera vez, ha sido muy buena.
Otra cosa que le pedimos siempre es el tema de la creatividad para presentar. Hubo grupos, por supuesto, que han sido más relevantes que otros. Ahora les hago una consulta. Grupo 1, la presentación. Subieron la presentación a la inteligencia artificial y han dado una devolución de parte de ustedes como técnicos, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Grupo 2. En mi caso, profe, Sí, Solana. Solana, estabas hablando. perdón que sí, es que me estaban llamando y me sonía en la computadora. Pero bien, bien. Sí, que en mi caso, por ejemplo, utilicé la guía para corregir mi vocabulario, para que me lo escriba de una manera más formal. Perfecto. Bien, con el grupo 2, ¿cómo han trabajado con la inteligencia artificial? Profesora, Sí, lo que hicimos, bueno, fue que pedimos a la inteligencia artificial la elaboración del PowerPoint, pero la base de lo que debía reflejarse en los PowerPoint, lo hicimos en base al análisis que habíamos realizado nosotros. bien, bien, bien. Grupo Y 3. trabajamos en forma Ahí conjunta, está, Hernán, sí. doctora, y bueno, después abrimos también un compañero de una plataforma para que practiquemos días anteriores y bueno, conversamos, Ajá, como con la compañera, lo trabajamos a fondo y bueno, después ellos elaboraron con la guía el tema de la presentación únicamente. perfecto. Bueno, grupo 3. Buenas tardes, profe. En nuestros casos trabajamos individualmente, Ajá, después generamos una fundamentación general y después lo pusimos en un Word y del Word les pedimos a una inteligencia artificial si nos podía coordinar hacer un PowerPoint. Y después, cuando nos dio perfecto. el PowerPoint, vimos que no era compatible, así que lo hicimos a mano el PowerPoint después. Bien. ¿Y grupo 4? Nosotros, profes, trabajamos por un Google Doc de forma Ajá, virtual y después a ese archivo lo pasamos para que crear las filminas. perfecto. O sea, todo hemos creado con ayuda de esa inteligencia artificial, hemos usado la herramienta que obviamente sí en algunos se evidenciaba muy fuerte porque la terminología que ustedes estaban usando no es la común y la habitual, pero ha salido perfecta las 4 presentaciones. Esto también forma parte del mirarnos nosotros como técnicos qué herramientas informáticas estamos usando. ¿Cómo han estado con el tema de trabajar en equipo? ¿Han tenido algún problema? No, la verdad que muy linda experiencia, profesora. Bien. ¿Trabajaron con equipos de trabajo en la facultad anteriormente, en otras materias, en la de grado, en la tecnicatura? Muy poco. Muy poco, Sí, la verdad que muy poco, más individual que después. más individual. Y acá se puede observar que cualquier profesional de ciencias económicas, sobre todo el técnico de cualquiera de las dos carreras, la principal fundamentación es trabajar con las otras personas. El otro también me va a dar devoluciones que para mí, obviamente, va a depender si yo las tomo o no, pero en general vamos a tener que trabajar con grupo de personas y eso también lo vamos a trabajar acá en clases. Por supuesto, todas fueron distintas presentaciones de los 4 equipos y lo han podido observar. Bueno, me pareció fundamental el trabajo de poner el tema del edadismo, ¿no? Nosotros que permanentemente estamos presentando currículum o estamos recibiendo currículum o estamos observando y escuchamos de nuestros amigos, nuestros familiares, del equipo de trabajo, y cómo
el tema de la edad puede ser, o sea, no es direccional a la capacidad, porque sos grande ya no servís, porque sos joven servís. Podés contratar a alguien joven porque queremos, no sé, mejorar la imagen y todo lo demás, pero esa persona joven que estoy contratando me puede atraer muchísimos inconvenientes. También hemos podido observar en uno de los grupos el tema del uso de las claves. Por supuesto que muchas veces para mejor desenvolvimiento dentro del equipo de trabajo, uno usa una clave y se las comparte. Pero después, como dijeron ustedes mismos, el tema de la trazabilidad para ver, a ver, hubo una inconveniente, quién usó la clave, en qué momento, de dónde sacamos eso, ¿no? La problemática de los certificados, la falta del control interno y cómo intervienen ambas tecnicaturas en estos problemas. El otro equipo también hablaba del tema de la firma y el tema de registrar las cosas y cómo se tiene que hacer el seguimiento para tener, obviamente, el análisis y poder incorporar una auditoría que nos ayude en todo esto. Y el otro grupo, el último, que les voy a hacer la devolución, es el tema de las transferencias y que no impactaban, ¿no? El tema de los registros. Ambas tecnicaturas tienen esa incumbencia y donde estén trabajando, si es que están en esa área de conciliaciones bancarias, cómo tiene que ser el proceso diario de control, diario de ver si entran, qué le pido al proveedor, qué datos, cómo le pido, cómo hago yo para que ese proveedor pueda tener la información lo más rápido posible. eh, y así también con los clientes, digamos, es un punto fundamental la parte financiera dentro de un organismo o de una empresa. Muchas veces uno se empieza a trazar día a día, cuando querés hacer la conciliación, ya pasaron varios días o hay ciertas cosas que uno dice, deja eso, tomalo. No, se puede armar una bola de nieve que cuando la queremos analizar se vuelve tremendamente complicada. Así que, bueno, los felicito a los cuatro equipos. La verdad que es, para hacer la primera experiencia de trabajar y ha sido excelente, es como que ya venían trabajando, por eso les pregunté si ya venían trabajando en las tecnicaturas con grupo, porque por supuesto cada uno con sus características y felicidades. Ana, y te paso la palabra. Bueno, nada, felicitarlos, muy lindas las exposiciones. Siempre pasa el miedo, los nervios, la inseguridad de pararse frente y explicar un tema que yo estoy aprendiendo, digamos que lo sé, y buscar las palabras correctas. Así que me gustó que hayan dicho, digamos, que utilizaron la guía para ayudar a cómo pronunciarse mejor, digamos. Así que nada, la guía es una herramienta que toda la tenemos a mano, toda la podemos utilizar, pero hay que saberla utilizarla. Eh, Acá también vamos a tener actividades con IA, ya en el futuro ya les vamos a comentar, pero es una herramienta que está hoy en día y hay que utilizarla. Así que muy bueno que la hayan utilizado, ya sea para investigar, para ver cómo hablar, cómo decirlo, para hacer las filminas y que no deje de ser eso una herramienta para ayudarnos. Me gustó mucho y creo que algo que destacar de todo es un tema muy importante en todo que fue la responsabilidad. Creo que todos pudieron observar tanto en el caso que les tocó a cada uno como en escuchar a sus compañeros que la responsabilidad es un valor fundamental, porque no es solamente ir y hacer una actividad, sino saber en qué compromiso estoy asumiendo en ese sentido. Así que nada, pero sí me gustaría preguntarles qué reflexión de cada grupo o dos de cada grupo, me gustaría que dé una pequeña reflexión, si bien después vamos a hacer la actividad individual, pero escucharlos, no sé quién se anima a hablar, digamos. Alguno. Con respecto al, bueno, al grupo 2, la experiencia
Individualmente, ¿no? Lo que decía, me gustó mucho compartir con mis compañeros y como técnico, uno aprende, bueno, a perder el miedo también de hablar delante de todo y explicar un tema. Y lo que decía usted, por ahí nos toca hablar con cliente y vamos a tener que ser claro, conciso y hacerle entender. Y bueno, adaptarnos también a la situación de que nos toque, ¿no? Y los límites más que nada a los que llegamos, a dónde podemos trabajar y el contexto. Y bueno, ya se verá después la elaboración de informe y todo eso, pero eso es lo que me queda a mí de este trabajo. Muy Yo, bien, gracias. profesora, Sí. también soy del grupo 2. También quería destacar de mis compañeros, y creo que también se puede aplicar como futuros profesionales, es la responsabilidad. Y como dijo mi compañero también, esto de adaptarnos, y el compromiso. Nosotros dijimos, nos vamos a juntar en tal horario, cumplimos, nos pusimos de acuerdo, porque sé que aparte de esto tenemos otras responsabilidades. Entonces, asumir ese compromiso también es para destacar. Muchas gracias a los dos. Se nota que sí, trabajaron muy lindo por cómo hablan ustedes de sus compañeros. No sé, ¿alguien más del grupo 1, 3, 4? No quieren hablar. No sé, ¿alguien más quiere decir? O sea, reflexión de la actividad, digo. Sí, Por parte de, de nuestro grupo, el caso 4, sí, todas las chicas también se fueron muy responsables y también a una de nuestras compañeras que hoy no se sentía muy bien, siguió con la exposición y también señalar eso, digamos, agradecerles también. muy bien, gracias, Jazmín. ¿Alguien más? Profe, nosotros del Sí, caso 3 también quería agradecer la responsabilidad que tuvieron mis compañeras y mis compañeros a la hora de elaborar las fundamentaciones, a elaborar lo que sería el trabajo. Estuvo muy bueno conocer diferentes puntos de vista y trabajar de esos puntos de vista, crear uno, no solo, y trabajarlo así, ¿no? Generalmente nosotros somos de diferentes lugares. Nosotros estábamos estudiando, por lo menos Franco y yo, en Rosario, y teníamos compañeras que eran de otras localidades, y gracias a la manera online pudimos conectarnos y no fue impedimento para que ellos sean responsables con las actividades. bien. Está bueno eso. Así que, ¿alguien más quiere Profe, hablar? yo soy Sí. del grupo 4. Bueno, yo era la que me sentía mal y agradezco el compañerismo que tienen las chicas, que bueno, entendieron la situación y la verdad que fue una actividad en la cual, por ejemplo, la sede de Tartagal mayormente trabajamos individual todo en todas las materias, casi no hacemos grupos, es todo individual y a mí la verdad me pareció una experiencia muy buena porque interactuamos con personas que no conocemos y me parece algo que es muy relevante a la hora de, supongo que en el día de ir a trabajar nos va a tocar interiorizarnos con distintas áreas de trabajo y es importante también saber sobrellevar, digamos, esa relación profesional que va a haber entre individuos, digamos. Pero muy bueno el grupo que nos tocó, muy comprensivo y mucho compañerismo. Qué lindo. Bien, ¿alguien más? O nadie más. Y profe, como para terminar el grupo 2 bueno, me sumo a lo que dice la chica Ana Cabral. Bueno, el grupo de nosotros también tuvimos la chica Luciana Martínez, que en cuestiones de conectividad y se le incorporó al último y bueno, el grupo acopló enseguida y creo que se movió re bien, ¿no? Al último y bueno, la apoyamos entre todos y ella también, ¿no? Qué lindo. Bueno, Porque profe, sí, yo soy como... ¿Sí? del Ay, grupo 1, no sabía que iba a hablar. No está sé bien, hablas. si- Nada, quería destacar que también hubo mucho compañerismo en el tema de que una compañera, Ángeles Egea, se sentía mal y no pudo exponer directamente. Y mi compañera Solana tomó su parte. Entonces eso también es un compañerismo
nos enseña sobre el compañerismo y esto para mí la experiencia es en ver el punto de vista de los demás. O sea, estuvo muy bueno, ya sea del contador, que es Raúl, y de mis otras compañeras. Qué lindo. Es importante eso porque trabajamos con personas, digamos, cuando uno se va a desempeñar en el mundo laboral, trabajamos en personas y representamos ya sea un área o una empresa. Cuando, por ejemplo, pasa en un área algún problema, no van a decir tal persona hizo el error, sino van a decir la área tuvo el problema. Y bueno, y después ahí hay que ver quién tuvo el error, pero eh, es lindo que trabajen en equipo porque todos nos tenemos que ayudar. Como la profe Marcela siempre dice, hay que ser corporativo, que es su parte que más le gusta. Acá, en el mundo que estamos, todos nos tenemos que ayudar cuando uno no entiende, cuando uno es nuevo. ¿Vieron? Le debe haber pasado, le va a pasar, cuando uno entra a una empresa nueva, a un lugar nuevo, uno no sabe y tiene que adaptarse al lugar. Así que me gusta, nos alegra, creo que a la profe Marcela también, nos alegra mucho que hayan tenido una linda experiencia y bueno, se vienen muchas más, no van a ser el mismo grupo, pero vamos a seguir conociéndonos, vamos a seguir compartiendo y bueno, y aprovechar esto, la virtualidad y estas herramientas que tenemos hoy en día, digamos, y nos ayudan, digamos, a desarrollar más habilidades, digamos. Marcela, no sé si... Sí, me encantó lo que vos decías, Anaí. Vos sabés que me encanta de trabajar en equipo porque justamente como vos expresabas, uno cuando sale al mundo laboral o está en el mundo laboral no trabaja solo. Tiene que trabajar siempre e interrelacionarse con otras profesiones, con otras personas. Con lo cual, el que vayamos armando, y como dice la profe, van a ser distintos grupos en todas las actividades. ¿Por qué? Porque necesitamos que se conozcan. Nos recibimos todos, nos apoyamos entre todos. Sí, yo tengo el contacto de un técnico en Tartagal, no, yo tengo uno allá en Metán. Mira, podés verlo o sea, si no somos corporativos entre nosotros, nos devoran los de afuera, literalmente. Por ahí los más corporativos, que uno los puede evidenciar y los puede ver, por ahí son los abogados, ¿sí? Que uno muchas veces les pone el sobrenombre primo, porque no podemos hacer nada si no haces con el abogado o con el escribano, pero sobre todo con el abogado, y son tremendamente corporativos. Se ayudan, están ahí, por supuesto, si algunos se mandan alguna macana, se cubren, ¿sí? Ahí está la parte de la responsabilidad, pero la verdad que me encantó cómo han trabajado todos, distintos, totalmente distintos, y si hacemos y entreveramos de vuelta y sacamos cuatro equipos distintos ahora, y van a trabajar de forma distinta porque sepan, cada uno de ustedes son distintos, piensan distintos. Dependerá cómo se acopla el equipo para el resultado que vamos a obtener. Así que nada, la verdad que los felicito a todos. Eh, Sepan que para la clase que viene, el día jueves, les pedimos, lean una vez, lean, chicos, está puesto ahí en el WhatsApp. Se lo pueden pasar a su compañera que se incorporó al último, porque eso lo habíamos puesto, unas cuantas hojitas, hay que leerlo, porque vamos a trabajar ese día. Sobre todo lo que necesito ese día es que ustedes ya más o menos entiendan de qué estamos hablando, ¿sí? Con qué terminología vamos a ir hablando a lo largo del cursado. Así que, bueno, los felicito. Anaí, ¿tomamos asistencia? Fui tomando asistencia mientras iban exponiendo, Perfecto, pero antes de perfecto. despedirlo, explicarle la actividad individual. Ah, bien, bien, cierto. Dale. Bueno, ¿vieron donde vieron los casos? Al final hay ahí ver si puedo proyectar, hay una pequeña espacio que dice análisis individual del caso. No sé si lo vieron. Ahora se vio. Sí, análisis individual del caso trabajado. Bueno, esta va a ser, cada uno debe presentar en formato PDF, por favor, porque es más simple para verlo en Moodle, donde deberán analizar la situación, ya saben, no es copiar y pegar el caso, sino explicarlos con sus palabras. Eh, el problema principal, vamos a analizar de nuevo las responsabilidades, tanto que hablamos de responsabilidades, y bueno, como lo explicaron en grupo, ahora lo van a explicar individualmente. Van a seleccionar tres valores o principios profesionales.
obviamente relacionado con el caso, van a decir cómo actuarían ustedes como técnico si ustedes fueran al que les surgió, si ustedes estarían en ese problema y proponer 2 mejoras concretas. Bueno, algunas mejoras ya lo propusieron en la exposición en el grupo y tienen la reflexión final que dice, si yo ocupara este puesto, hablando de que tengo que actuar como técnico universitario, mi responsabilidad como técnico universitario me exigiría, ¿qué le exigiría a ustedes? Completen la frase. Bueno, subiré esto en este apartado donde, bueno, a mí no me sale ahora, donde dice entregar, tienen hasta el miércoles 2 de septiembre a las 6 de la tarde, 7 días. Y bueno, lo van a hacer, es una producción individual y lo van a entregar en formato PDF. Así que, nada, es un tipo de informe. Pueden relacionarlo con los casos que escucharon de sus compañeros, así se enriquece más la producción. Y bueno, esa es la actividad que tienen estas semanas y no sé si quiere decir algo más, Marcela. Obviamente que para la clase el jueves leer, solo leer, es como quien agarro y en vez de dejo un ratito el celular o lo que estoy haciendo, leo, porque es una actividad en la cual vamos a estar trabajando la lectura activa y comprensiva, algo que cuando estamos trabajando por ahí falla, ¿sí? Entonces, bueno, para el jueves hacen eso, esto digamos que son casi 8 días, 7 días y 22 horas, están a 8 días de poderlo hacer, como dice la profe, pueden incorporar de sus otros compañeros y acá no utilicen la inteligencia artificial. Me sale una oración, y bueno, me sale una oración, es lo que pude escribir, ¿sí? Me salieron 2 frases, bueno, escribí esas 2 frases. Primero se hace en Word, después la suben o la guardan ya directamente como PDF. Pueden tener alguna cuestión de, no sé, la pude hacer, la escribí en un papel, le saqué una foto y la guardé como PDF, mientras que la suban como PDF está todo bien, ¿sí? Así que, bueno, nos estamos viendo el día jueves, que se mejoren todos los que están enfermos y esperemos estar todos juntos el día jueves. Nos vemos, No, que estén profe. bien. Muchas Gracias. gracias, profe. Gracias.